Muy buenos días, hoy vamos a iniciar este devocional entregando este día, esta mañana al Señor y vamos a decirle, amado Señor, en esta preciosa mañana te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu voluntad, por prepararme un camino, Dios, para nuestra salvación, Dios. Gracias por este devocional, gracias por el alimento, gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Dios. Te pido, Señor, que hoy, el tercer día, Señor, donde vamos a hablar del nacimiento de tu Hijo, cómo preparaste tú todo, Dios, para que este evento, Señor, que es nuestro regalo que tú nos diste, Señor, por tu misericordia, lo puedan entender mis hermanitos, Dios, y que en su corazón haya cabida a tu Hijo amado, que acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador, Dios. Que mis hermanitos entiendan que no estamos hablando de una religión, Señor, sino que estamos hablando de ti, de tu amado Hijo, y el camino y la preparación que tú hiciste para una salvación pura y perfecta. Pero que para eso, Señor, tenemos que aceptar a tu santo y precioso Hijo Jesucristo, recibir ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de ese sacrificio y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir a Jesús como han recibido miles de personas, Señor, y en este momento gozan de una eternidad contigo. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el tercera devocional que nos habla sobre la verdadera Navidad. ¿Por qué se celebra la Navidad? Pero antes vamos a mirar un versículo. Este versículo dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Está en el Salmo 23:3. Dios nos guía por sendas de justicia porque Él nos ama. Él es nuestro gran pastor. Muy bien, vamos a leer a Isaías 1, desde el versículo 5, y dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, la esposa del sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada, tan viejitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se encogió de hombros, como así asustado. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará de muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor Dios de ellos. E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya estoy viejito y mi mujer está también muy anciana, muy pasada de edad. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel se le enojó. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías
Y él se extrañaba de que el pueblo se estaba extrañados porque se estaba demorando mucho en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho el Señor conmigo, el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de los hombres. Es hermosa este pasaje de la palabra de Dios. Dios prepara el camino. ¿Y a quién le estaba preparando Dios el camino con el nacimiento de Juan? A Jesús. En aquella época habían 3 tipos de religiosos: los escribas, los fariseos y los sacerdotes. Los fariseos vamos a hablar de los escribas primero. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban del servicio como secretarios. Eran sabios y eran los estudiosos de la ley. Estos eran los escribas. Los fariseos eran seguidores de una secta judía que aparentaban rigor y austeridad. Se jactaban de cumplir la ley y nunca se juntaban con los gentiles. Recuerden que en el devocional de ayer les dije que gentiles eran los no judíos. Eran autoritarios y se creían los que más conocían de ley y que no violentaban la ley. Pero también estaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran los intercesores del pueblo, los que se encargaban del altar. Ellos espiaban los pecados por medio de sacrificios y servían en el altar, en el tabernáculo. ¿Cómo espiaban los pecados los sacerdotes? Ellos ofrecían en holocausto un becerro y entraban al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar apartado en el altar donde era cubierto por un velo, donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote si había expiado sus pecados, si ya le había pedido perdón a Dios por cada uno de sus pecados por medio de un sacrificio. Entre esos sacerdotes estaba Zacarías. Zacarías era esposo, este sacerdote Zacarías era esposo de Elizabeth. Ambos eran muy justos y obedecían la ley de Dios, pero ellos nunca pudieron tener hijos, porque Elizabeth era estéril y él era muy viejito. Cuando estaba en ese servicio, cuando entró al lugar santísimo, donde les dije que nadie podía entrar sino el sumo sacerdote, porque si alguien entraba moría, porque tenía pecados y Dios y el pecado no la van. Entonces cuando él entró al lugar santísimo, se le apareció un ángel. Y este ángel le dijo, y él se asustó y le dio miedo. Y entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, porque toda la oración que tú hiciste fue escuchada. Yo me imagino a este anciano y a su esposa anciana estéril orándole a Dios por un hijo, pero ellos habían perdido todas las esperanzas. Pero este ángel le dijo, tú vas a tener un hijo y va a ser grande. Va a estar lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su mamá. O sea que ya que estaba el bebecito en el vientre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y le dijo, y este bebecito cuando nazca va a convertir a muchas personas al Señor. Y con el poder de Elías va a preparar el camino de Jesús. Ay, Zacarías dudó, porque él ya era viejito y su esposa ya era anciana también y estéril. Entonces el ángel se le enojó y le dijo, te vas a quedar mudo por cuanto has dudado de lo que Dios me ha mandado decirte. Sí, el arcángel Gabriel se le enojó y hizo que él se quedara mudo por dudar de Dios. Hermanitos, nunca dudes de las promesas de Dios. Y Dios prometió salvarte si aceptas a Cristo como tu Salvador. Entrega tu corazón a Jesús hoy y Él te va a preparar el camino. Hermanitos, esto es lo que sucedió y esto lo que le leí, lo que estudiamos
en el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan el Bautista, también estaba en Isaías. Isaías lo profetizó, Isaías 43. Estúdialo. Dios te bendiga, te amo con mi corazón.